Hola a todos. Si estás pensando en estudiar relaciones internacionales, este Deep Dive es para ti. Prepárate para una mirada fascinante a lo que realmente significa esta carrera. Y créeme, es mucho más que solo política. Así es. De hecho, empecemos por ahí, por esa idea que muchos tienen de que las relaciones internacionales solo se tratan de gobiernos y tratados. Me gusta cómo piensas. Vamos a desmantelar esa idea. Para este Deep Dive tenemos dos fuentes increíbles. Extractos de International Relations Theories de Dunkirky y Smith. Y el último informe del Índice de Pobreza Multidimensional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Exacto. Y lo primero que hay que entender es que las relaciones internacionales se ocupan de una red compleja de actores. No son solo estados, ¿verdad? No son solo estados. También hablamos de o en qué regiones, instituciones, individuos. Wow. Incluso la comunidad global en su conjunto. Entonces, ¿cómo se supone que debemos entender todas estas interacciones? Suena un poco abrumador, ¿no? Ahí es donde entra la teoría. Las relaciones internacionales utilizan diferentes lentes teóricas para darle sentido a este complejo entramado de relaciones. Lentes teóricas. Piensa en ellas como diferentes mapas para navegar por el mismo territorio. Ok, me gusta la analogía del mapa. Hablemos de esas lentes o mapas teóricos. Nuestro libro de texto menciona El realismo, el liberalismo, el constructivismo, el feminismo. el marxismo y el poscolonialismo. Hay para elegir. Sí, cada una ofrece una perspectiva única. Empecemos con el realismo. Okay. Los realistas ven el mundo como un tablero de ajedrez donde los estados compiten constantemente por el poder. Interesante. Su enfoque principal es la seguridad nacional y creen que el conflicto lamentablemente es una constante en la historia. Suena un poco pesimista, ¿no? Bueno, ¿Qué pasa con el liberalismo? Ofrece una visión más esperanzadora. exactamente, el liberalismo se centra en la cooperación. Ajá. Los liberales creen en el potencial de las instituciones internacionales como las Naciones Unidas para promover la paz y el progreso. Tiene sentido. Un concepto clave aquí es el triángulo kantiano, que propone que la democracia, la interdependencia económica y las organizaciones internacionales son pilares fundamentales para un mundo pacífico. Interesante. Entonces, mientras que los realistas se centran en el poder y la seguridad, los liberales apuestan por la cooperación y las instituciones para alcanzar la paz. Correcto. Y luego tenemos el constructivismo, Sí. que nos invita a mirar más allá de las estructuras materiales. ¿Más allá? Y considerar cómo las ideas, las normas sociales y la cultura influyen en las relaciones entre los estados. Estás diciendo que nuestras ideas pueden cambiar el mundo. Los constructivistas dirían que sí, las ideas dan forma a nuestras acciones. Ya veo. Y a su vez, nuestras acciones dan forma al mundo. Piensa, por ejemplo, en el cambio de percepción sobre la guerra. Ajá. Antes era vista como algo glorioso e inevitable. Hoy en día la mayoría la considera un último recurso. Wow, es cierto. Nunca lo había visto así. Hablemos ahora del feminismo. ¿Cómo se aplica a las relaciones internacionales? El feminismo en las relaciones internacionales analiza cómo las dinámicas de género impactan en la política global. Ok. No se trata solo de la participación de las mujeres, sino de cómo el género influye en cuestiones como la guerra, la economía, la migración, la ayuda humanitaria, entre otras. De hecho, recuerdo un ejemplo del libro que habla de cómo las sanciones económicas a Irak afectaron de manera desproporcionada a las mujeres, Exacto. incrementando su vulnerabilidad y limitando su acceso a recursos básicos. Exactamente. Ese es un claro ejemplo de cómo el feminismo aporta una nueva perspectiva a los problemas globales. Y no podemos olvidar las dos últimas lentes, ¿Cuáles? el marxismo y el poscolonialismo. Claro, cuéntanos más sobre ellas. El marxismo analiza las relaciones internacionales a través de la lente del poder económico y la desigualdad. Entiendo. Se centra en cómo el sistema capitalista global crea relaciones de explotación entre países ricos Ajá. y pobres, perpetuando la pobreza y el subdesarrollo. Entonces, si lo entiendo bien, el marxismo argumenta que la economía global no es un juego limpio. Sino un sistema que beneficia a unos pocos a expensas de muchos. Exactamente. Por otro lado, el poscolonialismo busca deconstruir las narrativas tradicionales de las relaciones internacionales, que a menudo están dominadas por una perspectiva occidental. ¿Puedes darnos un ejemplo? Claro. Piensa en cómo se ha contado la historia de la colonización. Vale. El poscolonialismo nos invita a mirar más allá de la versión eurocéntrica Ya. y considerar las voces y experiencias de las poblaciones colonizadas. Esto nos ayuda a entender mejor las relaciones de poder actuales y las desigualdades que persisten en el mundo. Wow, todas estas teorías son realmente fascinantes. Es increíble cómo se ayudan a entender el mundo desde diferentes ángulos. Pero,
¿Cómo podemos aplicarlas en la práctica? Buena pregunta. ¿Cómo se traducen estas ideas en acciones concretas? Esa es una excelente pregunta y para responderla vamos a sumergirnos en nuestro segundo recurso, ¿El cual? el informe del Índice de Pobreza Multidimensional de la ONU. Este informe nos da datos concretos que podemos analizar a través de las lentes teóricas que acabamos de discutir. Me encanta. Vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Este informe revela una fuerte conexión entre la guerra y la pobreza. La pobreza es mucho mayor en los países afectados por la guerra, En serio. con una tasa del 34.8% en comparación con el 10.9% en los países no afectados por conflictos. Es una diferencia abismal. Casi triplica la tasa de pobreza. ¿Cómo podemos usar nuestras lentes teóricas para entender este fenómeno? Empecemos con el realismo. Los realistas argumentarían que la guerra destruye infraestructuras, interrumpe el comercio y genera inestabilidad, lo que a su vez aumenta la pobreza, especialmente en las zonas de conflicto. Tiene sentido. La guerra no solo causa daño inmediato, sino que también tiene consecuencias a largo plazo que impiden el desarrollo. Piensa en Siria, por ejemplo. La guerra civil ha creado un vacío de poder permitiendo el surgimiento de grupos extremistas que dificultan la ayuda humanitaria y perpetúan el ciclo de violencia y pobreza. Claro. Pero ¿cómo se abordaría este problema desde una perspectiva liberal? Los liberales destacarían el papel de la cooperación internacional y las instituciones para mitigar la pobreza en zonas de conflicto. Argumentarían que las organizaciones internacionales como la ONU pueden proporcionar ayuda humanitaria, promover la reconstrucción y fomentar la estabilidad creando condiciones para el desarrollo económico y social. Entonces, mientras que los realistas se centran en las consecuencias negativas de la guerra, los liberales buscan soluciones a través de la cooperación y la acción colectiva. ¿Y qué hay del constructivismo? ¿Cómo nos ayuda a entender la relación entre la guerra y la pobreza? Los constructivistas se preguntarían cómo se construyen las narrativas sobre la pobreza y la guerra. Interesante. Argumentarían que la forma en que percibimos y hablamos de estos problemas influyen a las respuestas de los estados y las organizaciones internacionales. Por ejemplo, si vemos la pobreza como una consecuencia inevitable de la guerra, es menos probable que se destinen recursos para combatirla. Es interesante cómo el constructivismo nos hace reflexionar sobre el poder del lenguaje y las ideas para moldear nuestras acciones. Y hablando de ideas, ¿cómo encajarían el marxismo y el poscolonialismo en este análisis? El marxismo se enfocaría en las estructuras de poder económico que subyacen a la guerra y la pobreza. Argumentaría que la guerra a menudo se libra por el control de recursos y mercados, beneficiando a las élites económicas a expensas de las poblaciones más vulnerables. El caso de la explotación de recursos naturales en países en conflicto sería un ejemplo claro. Entonces, desde una perspectiva marxista, la guerra es una herramienta para perpetuar la desigualdad económica global. ¿Y el poscolonialismo? El poscolonialismo analizaría cómo el legado del colonialismo contribuye a la pobreza y la inestabilidad en muchas partes del mundo. Argumentaría que las estructuras de poder impuestas durante la época colonial siguen vigentes, creando desigualdades económicas, sociales y políticas que hacen que algunos países sean más propensos a la guerra y la pobreza. Es increíble cómo cada teoría nos da una perspectiva diferente sobre un mismo problema. Pero ¿qué pasa cuando un evento no encaja perfectamente en una sola teoría? ¿Cómo podemos usar estas lentes en la práctica? Los problemas del mundo real son complejos y multifacéticos. Rara vez se explican con una sola teoría. Los analistas de relaciones internacionales a menudo usan una combinación de enfoques para tener una visión más completa. Tomemos el ejemplo de la guerra contra el terror. Buena idea. Es un tema complejo con muchas aristas. ¿Cómo lo analizaríamos desde diferentes perspectivas? Un realista podría argumentar que la guerra contra el terror se desencadenó por la amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre y que las acciones posteriores fueron una respuesta lógica para proteger sus intereses. Un liberal, en cambio, podría destacar el papel de la cooperación internacional para combatir el terrorismo, señalando la importancia de la diplomacia, el desarrollo económico y el fortalecimiento de las instituciones globales. Interesante. Entonces, mientras que los realistas ven la guerra contra el terror como una lucha por la supervivencia, los liberales buscan soluciones a través de la cooperación y el multilateralismo y el constructivismo. Los constructivistas se preguntarían cómo se construyó la narrativa de la guerra contra el terror. Ya veo. Analizarían el papel de los medios de comunicación, los discursos políticos y las percepciones sociales en la creación de un clima de miedo y justificación para la intervención militar. Es fascinante cómo el constructivismo nos invita a analizar críticamente las narrativas que dan forma a nuestra comprensión de los eventos globales. ¿Y qué hay del marxismo y el poscolonialismo? ¿Cómo abordarían este tema?
El marxismo podría argumentar que la guerra contra el terror se utiliza como pretexto para asegurar el acceso a recursos estratégicos y mercados en regiones ricas en petróleo, beneficiando a las élites económicas y perpetuando la desigualdad global. Es una perspectiva que nos invita a cuestionar los intereses económicos detrás de las intervenciones militares y del poscolonialismo. El poscolonialismo destacaría cómo la guerra contra el terror ha reforzado las jerarquías de poder globales, justificando la intervención en países del sur global bajo el pretexto de la seguridad. Analizaría cómo se representan a los otros y cómo se perpetúan los estereotipos que justifican la violencia y la dominación. Es increíble cómo cada lente teórica nos ofrece una visión diferente de un mismo evento. Ahora me gustaría hablar de un tema que ha generado mucho debate en las relaciones internacionales, la globalización. Claro, la globalización es un fenómeno complejo que ha transformado profundamente las relaciones internacionales. ¿Qué te gustaría saber sobre ella? Bueno, para empezar, me gustaría saber si realmente estamos viviendo en un mundo sin fronteras como algunos sugieren. Esa es una gran pregunta. La globalización ha impulsado una mayor interconexión entre los países a través del comercio, la tecnología y la cultura. Sin embargo, también ha generado tensiones y desigualdades. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esas tensiones y desigualdades? Claro, por un lado, la globalización ha facilitado el acceso a bienes y servicios, ha impulsado el crecimiento económico y ha acercado a personas de diferentes culturas. Por otro lado, ha generado una mayor competencia económica, ha precarizado las condiciones laborales en algunos sectores y ha exacerbado las desigualdades entre países ricos y pobres. Entonces, la globalización tiene un lado positivo y un lado negativo. ¿Cómo podemos analizar este fenómeno desde las diferentes perspectivas teóricas que hemos discutido? Los liberales tienden a ver la globalización como una fuerza positiva que promueve la cooperación, el comercio y la interdependencia. Argumentan que la integración económica genera beneficios mutuos y reduce el riesgo de conflicto. Es una visión bastante optimista. ¿Qué opinan los realistas? Los realistas son más escépticos. Argumentan que la globalización no ha eliminado la competencia entre los estados. Creen que los estados siguen buscando maximizar su poder e influencia en un mundo globalizado y que las tensiones geopolíticas persisten. Entiendo. Entonces, la globalización no ha creado un mundo sin fronteras, ni ha eliminado la competencia entre los estados. ¿Qué nos pueden aportar las otras teorías a esta discusión? El constructivismo se centraría en cómo las ideas y las normas moldean la globalización. Analizaría cómo se construyen las percepciones sobre la globalización y cómo estas percepciones influyen en las políticas de los estados y las organizaciones internacionales. Es decir, que el constructivismo nos invita a mirar más allá de las estructuras materiales y considerar el papel de las ideas en la configuración del mundo globalizado. ¿Y qué hay del marxismo y el poscolonialismo? El marxismo criticaría la globalización por perpetuar la explotación de los trabajadores y la acumulación de capital en manos de una élite global. Señalaría cómo las empresas multinacionales buscan maximizar sus beneficios a costa de los derechos laborales y las condiciones de vida de los trabajadores en países en desarrollo. Es una perspectiva que nos hace reflexionar sobre los costos sociales de la globalización y el poscolonialismo. El poscolonialismo analizaría la globalización como una continuación del imperialismo económico y cultural de Occidente. Argumentaría que las estructuras de poder impuestas durante la época colonial siguen vigentes, perpetuando las desigualdades globales y la dominación cultural de Occidente. Es fascinante cómo cada teoría nos ofrece una perspectiva diferente sobre la globalización, un fenómeno tan complejo y multifacético. Pero ¿cómo se relaciona todo esto con el estudio de las relaciones internacionales? Bueno, entender las diferentes teorías y aplicarlas a problemas del mundo real es esencial para el análisis de las relaciones internacionales. Entonces, si alguien quiere estudiar esta carrera, es importante dominar estas teorías. Absolutamente. Las teorías son herramientas que nos ayudan a comprender las dinámicas de poder, los actores, las motivaciones y las consecuencias de las acciones en el escenario internacional. Es como tener un mapa para navegar por la complejidad del mundo. Pero más allá de la teoría, ¿qué otras habilidades son importantes para un estudiante de relaciones internacionales? La capacidad de análisis crítico es fundamental. Un buen estudiante de relaciones internacionales debe poder evaluar la información, identificar sesgos, contrastar diferentes perspectivas y formular sus propias conclusiones. Es decir, no se trata solo de memorizar teorías, sino de aplicarlas de forma crítica e independiente. ¿Qué otras habilidades son importantes? La comunicación efectiva, tanto oral como escrita, es crucial. Un profesional de relaciones internacionales debe poder comunicar ideas complejas de forma clara y persuasiva, ya sea en informes, presentaciones o negociaciones. Claro, la diplomacia y la negociación son aspectos clave en las relaciones internacionales. ¿Qué otras habilidades destacarías? La capacidad de trabajar en equipo y la sensibilidad intercultural son fundamentales en un mundo globalizado.
Las relaciones internacionales implican la interacción con personas de diferentes culturas, por lo que es importante tener empatía, respeto y la capacidad de construir puentes entre diferentes perspectivas. Entonces, para tener éxito en esta carrera, no solo se necesita un buen conocimiento de las teorías y los problemas globales, sino también habilidades de comunicación, trabajo en equipo y sensibilidad intercultural. Exactamente. Y no podemos olvidar la pasión por los temas internacionales, la curiosidad por entender el mundo y el deseo de contribuir a un futuro más justo y pacífico. Me gusta esa última parte. Al final, las relaciones internacionales se trata de entender el mundo para poder cambiarlo. Hablando de cambio, hay un tema que no podemos dejar de mencionar, el cambio climático. Tienes razón. El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad y sus implicaciones para las relaciones internacionales son enormes. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esas implicaciones? Claro, el cambio climático genera competencia por recursos escasos como el agua y la tierra fértil, lo que puede aumentar las tensiones entre países. También provoca migraciones masivas debido a desastres naturales y la degradación del medio ambiente, lo que plantea desafíos para la seguridad y la cooperación internacional. Es decir, que el cambio climático no solo es un problema ambiental, sino también una amenaza para la paz y la seguridad global. Exactamente. Y para enfrentarlo se necesita una acción colectiva a nivel global. ¿Cómo se aborda este tema desde las diferentes perspectivas teóricas que hemos discutido? Los liberales destacarían la importancia de la cooperación internacional, la creación de instituciones globales y la firma de acuerdos internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, que la solución para los liberales es el multilateralismo y la acción colectiva. ¿Qué opinan los realistas? Los realistas, por su parte, se centrarían en la seguridad nacional y la competencia por recursos. Podrían argumentar que los países priorizarán sus propios intereses y que la cooperación será difícil de lograr en un contexto de escasez y amenazas a la seguridad. Entonces, para los realistas, el cambio climático podría exacerbar las tensiones y la competencia entre los estados. ¿Qué nos pueden aportar las otras teorías a esta discusión? El constructivismo analizaría cómo las ideas y las normas sobre el cambio climático se construyen y difunden a nivel global. Se centraría en el papel de los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales y los científicos en la creación de conciencia y la movilización de la opinión pública. Es decir, que el constructivismo nos invita a considerar el poder de las ideas para impulsar el cambio. ¿Y qué hay del marxismo y el poscolonialismo? El marxismo argumentaría que el cambio climático es una consecuencia del sistema capitalista global que prioriza el crecimiento económico a costa del medio ambiente. Señalaría que las empresas multinacionales son las principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero y que se resisten a tomar medidas para proteger el planeta. Es una perspectiva que nos invita a cuestionar el modelo de desarrollo actual. Y el poscolonialismo. El poscolonialismo destacaría cómo los países del sur global son los más afectados por el cambio climático, a pesar de que han contribuido menos a las emisiones de gases de efecto invernadero. Argumentaría que las estructuras de poder globales impuestas durante la época colonial siguen vigentes, perpetuando la desigualdad y la injusticia climática. Es una perspectiva que nos hace reflexionar sobre la responsabilidad histórica de los países desarrollados en la crisis climática. Exactamente. Y para encontrar soluciones justas y efectivas al cambio climático es importante considerar las diferentes perspectivas y las implicaciones para las relaciones internacionales. Sin duda, el cambio climático es un tema que ocupará un lugar central en la agenda internacional en los próximos años. Para comprenderlo y abordarlo de forma efectiva, necesitamos todas las herramientas que nos brindan las relaciones internacionales. Así es. Las relaciones internacionales nos ayudan a entender la complejidad del mundo, a analizar los desafíos globales y a buscar soluciones que promuevan la paz, la justicia y la sostenibilidad. Y para aquellos que estén pensando en estudiar esta carrera, este Deep Dive, les ha dado una pequeña muestra de lo que les espera, un campo fascinante, desafiante y en constante evolución. Si te interesa entender cómo funciona el mundo, cómo se toman las decisiones a nivel global, a las relaciones internacionales te dan las herramientas para analizarlo todo. Totalmente. Y hablando de herramientas, hay una que no hemos mencionado aún y es esencial en las relaciones internacionales, el derecho internacional. Tienes razón. Con tanto enfoque en la política y el poder, a veces olvidamos el papel del derecho en las relaciones entre estados. Exacto. Tratados, convenciones, normas consuetudinarias. El derecho internacional establece un marco para la interacción entre países y cada vez más también para actores no estatales. Y esto nos lleva de nuevo al debate entre realismo y liberalismo. ¿Cómo ven estas dos teorías el papel del derecho internacional? Buena pregunta. Imagino que los realistas con su enfoque en el poder no le dan mucha importancia al derecho internacional. Efectivamente, los realistas tienden a ser escépticos. Argumentan que en un mundo anárquico el derecho solo es efectivo si hay poder detrás.
Para ellos, el derecho internacional es una herramienta más que los estados poderosos utilizan para promover sus intereses. Es decir, que para los realistas el derecho internacional no tiene un valor intrínseco, sino que depende de la voluntad de los poderosos para hacerlo cumplir. Exactamente. Ven la historia del derecho internacional como una serie de intentos fallidos de crear un orden mundial basado en reglas que siempre han sido socavados por la búsqueda del poder por parte de los estados. ¿Y qué de los liberales? ¿Cómo ven ellos el papel del derecho internacional? Los liberales son mucho más optimistas. Ven el derecho internacional como un paso hacia un mundo más justo y ordenado donde la cooperación y el Estado de Derecho prevalecen sobre la fuerza. Creen que el derecho internacional puede ayudar a mitigar la anarquía, promover la cooperación y crear un entorno más estable y predecible para las relaciones entre estados. Entonces, mientras que los realistas ven el derecho internacional como una herramienta de poder, los liberales lo ven como un mecanismo para la cooperación y la construcción de un orden global más justo. Precisamente. Y para ilustrar su punto, los liberales señalan el creciente número de tratados internacionales y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas como evidencia del progreso en esta dirección. Claro, las instituciones internacionales juegan un papel clave en la promoción y el desarrollo del derecho internacional. Exacto. Y también destacarían el papel de las cortes internacionales como la Corte Internacional de Justicia en la resolución de disputas y el desarrollo de la jurisprudencia internacional. Pero no hay diferentes perspectivas dentro del liberalismo sobre el papel del derecho internacional. Sí, claro. Dentro del liberalismo podemos distinguir entre el liberalismo clásico y el neoliberalismo, mientras que los liberales clásicos ponen más énfasis en el papel de los valores compartidos y la democracia para la promoción del derecho internacional. Los neoliberales adoptan un enfoque más pragmático, centrándose en cómo las instituciones pueden crear incentivos para la cooperación y el cumplimiento del derecho. Es decir, que los neoliberales se centran más en los mecanismos concretos que hacen que el derecho internacional funcione en la práctica. Exactamente. Y esta perspectiva neoliberal ha sido particularmente influyente en áreas como el derecho comercial internacional, donde se han desarrollado complejos sistemas de reglas e instituciones para regular el comercio global. Es fascinante ver cómo las diferentes teorías nos ayudan a entender la complejidad del derecho internacional y su papel en las relaciones entre estados. Sin duda, el derecho internacional no es un campo estático, sino que está en constante evolución, adaptándose a los cambios en el panorama global y a las nuevas necesidades de la comunidad internacional. Y para aquellos que estén pensando en estudiar relaciones internacionales, el estudio del derecho internacional les ofrece la oportunidad de profundizar en la compleja interacción entre el poder, las normas y las instituciones en el escenario mundial. Así es. Y a medida que la globalización avanza y los desafíos transnacionales como el cambio climático, la migración o la ciberseguridad se vuelven más apremiantes, el papel del derecho internacional se vuelve aún más crucial. Totalmente de acuerdo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro deep dive en el mundo de las relaciones internacionales. Hemos explorado las principales teorías, analizado sus fortalezas y debilidades y examinado cómo dan forma a nuestra comprensión de temas como la guerra, la paz, la cooperación, la globalización y el derecho internacional. Esperamos que este viaje te haya inspirado a explorar más a fondo este fascinante campo. Absolutamente. Recuerda que las relaciones internacionales no se trata solo de memorizar teorías o fechas. Se trata de usar estas herramientas para analizar críticamente el mundo que nos rodea, para comprender los desafíos que enfrentamos y para contribuir a la búsqueda de soluciones. Si te apasiona entender cómo funciona el mundo, cómo se toman las decisiones a nivel global y cómo podemos construir un futuro más justo y pacífico, te invitamos a que te adentres en el apasionante mundo de las relaciones internacionales. Hasta la próxima.